Bienvenidos a mi canal, donde nos sumergimos en todo lo que concierne a nuestras estrellas favoritas, a los dramas que nos atrapan y, por supuesto, a esos romances que nos hacen suspirar. Un placer tenerlos por aquí. Hoy tengo un tema que simplemente no podía dejar pasar. ¿Ya lo adivinaron? Exacto. Hoy vamos a hablar sobre Anne Ercel y más específicamente sobre la confirmación de que Kerem sigue siendo su apoyo incondicional, un amor eterno como lo dice el título. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? ¿Qué hay de nuevo en esta historia que nos tiene a todos tan pendientes? Eso es lo que vamos a desglosar hoy. Así que si eres fan de Anne de Kerem, o simplemente te encantan las noticias de farándula, este vídeo es para ti. Acompáñenme. Antes de que empecemos, quiero hacer una petición especial. Si son nuevos por aquí, o si ya me conocen pero no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse al canal. No se van a arrepentir. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo información fresca, análisis, y por supuesto, mucha opinión sobre todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas. Suscríbanse ahora mismo. Ya. Bien, empecemos con el meollo del asunto. El título lo dice todo, Anne Ercel confirma Kerem su apoyo incondicional siempre amor eterno. ¿De dónde sale esta confirmación? ¿Qué es lo que realmente se ha confirmado? Y lo más importante, ¿qué implica para el futuro de Anne y su relación con otras personas? Bueno, la verdad es que la situación es un poco más sutil de lo que el título podría sugerir a primera vista. No es que Anne haya salido a gritar a los cuatro vientos que Kerem es su amor eterno. Pero los indicios, las señales y los detalles que se han filtrado y o confirmado son muy significativos. Para empezar, recordemos que Anne y Kerem, por si no lo saben, protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air. Su química, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo de las series turcas. Su romance en la vida real emocionó a millones de fans. La historia de Eda y Serkan, sus personajes, traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. La gente se enamoró de su amor, de sus gestos, de sus miradas. La serie fue un éxito rotundo, y parte de ese éxito se debió, sin duda, a la conexión que tenían Anne y Kerem. Y como suele ocurrir en estas historias de amor, el romance de la ficción se trasladó a la vida real. Los paparazzi los captaron juntos, las fotos en redes sociales no se hicieron esperar, y los fans enloquecieron. Parecía que la magia de Eda y Serkan se estaba reproduciendo en la vida real. Los dos tortolitos compartían momentos de felicidad, viajes, cenas románticas y por supuesto, muchos rumores y especulaciones. El fandom de Love is in the Air creció a pasos agigantados. La serie se transmitía en diferentes países, y el amor por Anne y Kerem se expandió por todo el mundo. Se crearon comunidades de fans, se organizaron eventos y las redes sociales se inundaron de contenido sobre la pareja. Era, sin duda, el romance del momento. Sin embargo, como suele ocurrir en este tipo de relaciones, las cosas llegaron a su fin. La ruptura fue, digamos, un poco dramática, y ambos tomaron caminos separados. Los detalles de su separación, como suele ocurrir en estos casos, quedaron en la privacidad. Pero los rumores de infidelidades y otros problemas salieron a la luz, avivando la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Después de su separación, ambos rehicieron sus vidas amorosas. Kerem se relacionó con otras personas y Anne, bueno, también. Y aquí es donde entran las confirmaciones y los detalles que nos importan. Lo que ha sucedido recientemente y que ha desatado todas las especulaciones, es que se ha visto a Kerem, o se ha reportado su apoyo en momentos clave en la vida de Anne. Ya sea en eventos públicos, en redes sociales o incluso a través de gestos privados. Estos gestos, aunque discretos, no han pasado desapercibidos para el ojo avizor de los fans y de los medios de comunicación. Por ejemplo, se rumorea que Kerem, de una forma u otra, ha estado presente para Anne en momentos difíciles, como cuando ha tenido que lidiar con situaciones personales o profesionales complicadas. Se dice que ha sido un apoyo emocional, un amigo, un confidente. Y eso, amigos míos, es mucho más importante que un simple me gusta en Instagram. En un mundo donde la fama y el éxito pueden ser efímeros, contar con alguien que te brinde su apoyo incondicional es invaluable.
Se dice que la lealtad y la amistad son más valiosas que cualquier fortuna. También se ha visto que Kerem sigue defendiendo a Ande públicamente, o al menos, que no ha dudado en salir en su defensa cuando ha sido necesario. Esto, para los fans que siguen creyendo en el amor eterno, es un gesto muy significativo. Es una señal de respeto, de cariño y de apoyo incondicional. Los fans son muy sensibles a estos detalles, y cualquier gesto que sugiera una conexión entre ellos es analizado al detalle. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser efímeras y las amistades, en ocasiones, superficiales. Por eso, ver a Kerem, después de todo lo que ha pasado, seguir apoyando a Ande, es algo que los fans valoran mucho. Es una señal de madurez, de cariño y de un vínculo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Ande y Kerem van a volver a estar juntos? No necesariamente. A veces el amor no implica estar en pareja, sino apoyarse y quererse desde la amistad, desde el respeto, desde la admiración mutua. Puede que hayan encontrado un nuevo equilibrio en su relación, un vínculo más maduro y sano. Han pasado por mucho, han crecido y evolucionado, y es posible que hayan encontrado una forma de mantener una relación basada en la amistad y el respeto. Pero más allá de especulaciones románticas, lo que sí parece claro es que Kerem sigue siendo una persona importante en la vida de Ande. Que pase lo que pase, siempre podrá contar con él. Y eso, en un mundo tan volátil como el del espectáculo, es algo que se valora mucho. En un entorno donde la competencia es feroz y la presión es constante, contar con alguien que te brinde apoyo incondicional es un tesoro. No podemos olvidar que ambos han sido grandes profesionales, que han trabajado juntos y que han compartido momentos muy especiales. Construyeron una relación que trascendió la pantalla y que evidentemente dejó huella. Que mantengan una relación de respeto, de amistad y de apoyo mutuo, es algo muy positivo. Es un ejemplo de cómo se puede mantener una relación sana después de una ruptura. ¿Y qué hay del futuro? ¿Qué le depara a Ande? ¿Y a Kerem? Pues no lo sabemos. El futuro es incierto. Pero por lo que hemos visto parece que hay una base sólida de amistad y de cariño que podría evolucionar en el futuro. ¿O no? Eso solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que ambos sean felices, que ambos se apoyen y que sigan brillando en sus carreras profesionales. Que sigan regalándonos momentos inolvidables en la pantalla y fuera de ella. Eso es lo que realmente importa. Ambos tienen mucho talento y han demostrado ser muy profesionales. Han logrado cautivar a millones de personas en todo el mundo. En cuanto a la confirmación, bueno, la verdad es que no ha habido una declaración oficial y rotunda. Pero como les digo, los indicios son fuertes. Las señales son evidentes. Y la relación que mantienen, tanto en público como en privado, es innegable. Los fans, siempre atentos, analizan cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y es que en el mundo de las series turcas, la vida privada de los actores siempre genera mucho interés. Entonces, ¿es amor eterno? Tal vez. Tal vez no. Pero lo que sí es seguro es que hay un vínculo especial que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y eso para los fans es más que suficiente. Es la prueba de que el amor en sus diferentes formas puede perdurar. Y ahora, quiero ampliar un poco más sobre los detalles y las señales que han alimentado los rumores. Como mencioné, no hay una confirmación oficial, pero los medios de comunicación y los fans han estado muy pendientes de las actividades de Ande y Kerem. ***** eventos públicos y redes sociales **** se ha notado que Kerem ha mostrado su apoyo a Ande en eventos importantes. Ya sea asistiendo a presentaciones o enviando mensajes de apoyo en redes sociales. Un simple me gusta o un comentario en una publicación pueden ser suficientes para encender la chispa de la especulación. ****Gestos privados **** se dice que Kerem ha estado presente en momentos cruciales de la vida de Ande. Brindando apoyo emocional y ayuda en situaciones complicadas, siempre de manera discreta. Defensa pública Kerem no ha dudado en defender a Ande públicamente, ya sea respondiendo a comentarios negativos o saliendo en su defensa ante las críticas. La mirada de los fans los fans, expertos en detectar la química y los sentimientos, han analizado cada imagen y vídeo buscando señales de una conexión especial.
Han comparado gestos, miradas y palabras, creando teorías sobre el estado de su relación. Asterisco 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 proyectos futuros asterisco asterisco aunque no hay anuncios oficiales, los fans siempre esperan que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en un futuro proyecto. La idea de verlos en pantalla nuevamente con la química que los caracteriza, es un sueño para muchos. Es importante recordar que la farándula a menudo se basa en rumores y especulaciones. Sin embargo, en el caso de Ande y Kerem, la conexión parece ir más allá de la amistad o el simple compañerismo. Hay una profunda conexión que ha perdurado a pesar de los cambios y desafíos. Y es que la historia de Ande y Kerem es una de esas historias que nos recuerdan el amor puede ser de muchas formas. A veces el amor es una pasión desenfrenada, como la de Eda y Serkan. Otras veces el amor es un apoyo incondicional, una amistad eterna, un respeto mutuo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a estar juntos? ¿O prefieren que sean amigos? Díganmelo en los comentarios. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Soy todo oídos. Por último, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto denle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y con todos los fans de Ande y Kerem. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Recuerden que este es un canal donde hablamos de series turcas, de farándula y de todo lo que nos apasiona. Espero verlos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Así que, para resumir. Hemos hablado sobre la supuesta confirmación de que Kerem sigue apoyando a Ande. Hemos analizado los indicios, los detalles y las señales que apuntan a este hecho. Hemos discutido las posibles implicaciones de esta relación. Y hemos dejado claro que independientemente de lo que pase, lo importante es que ambos sean felices y sigan brillando. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. ¿Qué les pareció? ¿Les gustaría que Ande y Kerem volvieran a estar juntos? ¿O prefieren que sean solo amigos? Díganmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. No se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y con todos los fans de Ande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.